Hola y bienvenido a un nuevo video de esta sección de productividad de pozos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el método de Harrison, pero antes de iniciar con el video te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el método de Harrison. El método de Harrison se utiliza justamente cuando la presión de fondo fluyendo comienza a dar valores negativos. Puede que te hayas presentado en algún problema que cuando tú vas graficando la IPR comienza a darte algunos valores negativos o que comienza a disminuir la presión conforme comienza a disminuir el gasto. Esto es algo no normal, es algo que no puede suceder en un pozo. Entonces este método de Harrison lo que hace es corregir esos valores, pero también puede que no te los hayas presentado. ¿Y cómo puede ser, no? Tenemos aquí presente la ecuación de Standing. Esta ecuación de Standing es la que normalmente ocupamos en el video pasado para hacer la IPR. Pero ahora hay que sustituir algunos valores. Yo aquí te propongo una presión de fondo estática de 2000 psi, una presión de fondo fluyendo de 500 y una eficiencia de flujo con valor de 2. Entonces yo al resolver esta ecuación lo que me va a dar que es una presión de fondo fluyendo de menos 1000 psi, y esto ya no es algo que se puede presentar al momento de hacer un análisis de yacimiento, por lo cual hay que meter este método de Harrison. Pero este método de Harrison tiene tres problemáticas o tres condiciones que tiene que hacer alguna modificación, o lo que se le conocemos como los problemas que hay que presentar. Y el primero es que cuando tú tienes altas eficiencias de flujo tienes que usar el método de Harrison, ya que como vimos en el ejemplo pasado, al usar una eficiencia de flujo de 2 me está dando valores ya negativos. También puede ser con bajas presión de fondo fluyendo. Si tú tienes una presión de fondo fluyendo cercana a cero, lo que haces es que me va a ser menor el gasto, obviamente, pero me empieza a bajar el gasto o me lo puede dar inclusive negativo. Esto es algo que no puede ocurrir. Y la tercera, que es una modificación que haces a la ecuación de Vogel. La ecuación de Vogel lo que hace es la relación del gasto entre el gasto máximo, que es igual a la presión de fondo fluyendo entre la presión de fondo estática, que es la relación que nosotros siempre venimos manejando. Y esto se le hace una modificación. Pero ¿cómo se hace esta modificación? Bueno, cuando tú tienes altos valores de eficiencia de flujo y bajos valores de la presión de fondo fluyendo, tu gráfico de IPR se va a modificar. Recuerda que el gráfico de IPR tiene en el eje Y la presión y en el eje X el gasto. Conforme tú vas iniciando este movimiento, que es el gráfico de color azul, la línea azul es el comportamiento normal. Pero ojo, al final de la línea azul hay un punto de inflexión. Este punto de inflexión es mi límite de valores de presión, o la presión que puedo alcanzar más alta, más baja. ¿Por qué? Pero con el gasto más alto, que es a partir de aquí. Comienzo a tener valores de presión de fondo fluyendo negativos. Al tener estos valores negativos, lo que hace es el siguiente comportamiento. Un comportamiento incorrecto donde yo voy disminuyendo la presión y automáticamente mi gasto se va yendo hacia abajo. Yo no puedo presentar esto. Esto para mí ya es algo que no debe manejarse en el yacimiento. Entonces hay que meter la ecuación de Harrison, que es justamente esta que te estoy presentando. Es la modificación que le hace a la ecuación de Vogel, que es 1.2 menos 0.2 por E a la 1.792 por la presión de fondo fluyendo entre la presión de fondo estática. Y con esta modificación yo ya empiezo a corregir estos valores de alta eficiencia de flujo y bajos valores de la presión de fondo fluyendo. Y vamos a hacerlo con un ejemplo. Este ejemplo tiene los valores de presión de fondo estática de 2000 psi, la eficiencia de flujo de 2, un gasto de 200 barriles por día para cuando tenemos una presión de fondo fluyendo de 500 psi, que nos pide calcular el gasto máximo para una eficiencia de flujo igual a 1, un gasto máximo para una eficiencia de flujo igual a 2, el gasto para una presión de fondo fluyendo de 1000 psi con una eficiencia de flujo de 2 y de 3. Entonces vamos a aplicar primero el método de Standing, y estás recordando el ejemplo que te puse al inicio. Y ya tenemos que la presión de fondo fluyendo con esos valores es de menos 1000. Yo voy a aplicar el inciso A. Este inciso A voy a usar la ecuación de Harrison, que aquí está presente. Sustituyo los valores. Te dejé marcado donde puse los menos 1000 psi para que no te pierdas al momento de hacer las operaciones. Entonces, resuelvo esta ecuación presente de Harrison y yo obtengo que la relación de gastos es de 1.118.
Yo conozco el gasto. ¿Por qué? Porque me lo dan de valor, que es 200 para una presión de fondo fluyendo de 500 psi. Sustituyo. Yo voy a sustituir el gasto máximo con eficiencia de flujo igual a 1. Va a ser igual a 200 barriles entre 1.118. Y esto me va a dar un valor de 178.8 barriles por día como gasto máximo. A una eficiencia de flujo igual a 1. Vayamos con el inciso B. El gasto máximo para la eficiencia de flujo igual a 2. Y aquí pasamos. Mi presión de fondo fluyendo vale 0, porque es el gasto máximo. Entonces yo sustituyo o resuelvo la ecuación y tengo que la presión de fondo fluyendo es igual a menos 2000 psi. Y yo ya sustituyo directamente la ecuación de Harrison. Entonces son menos 2000 psi entre 2000. Me va a dar menos 1. Resuelvo toda esa ecuación y me da que la relación entre gastos es de 1.1665. Y ahora, yo voy a tomar la relación. Es el gasto Q0. Ese Q0 es el gasto máximo con la eficiencia de flujo igual a 2 y el bajo gasto máximo es la eficiencia de flujo igual a 1. Sustituyo Q0 va a ser igual a 178.8, que es el gasto máximo de eficiencia de flujo igual a 1 por 1.1665. Un error aquí, me comí un 1. Y esto me tiene que dar 208.5 barriles por día. Entonces este es el gasto máximo con una eficiencia de flujo igual a 2. Entonces me falta hacer el inciso C. Este inciso C es prácticamente lo mismo que hemos resuelto. Primero vamos a hacer con 1000 psi con una eficiencia de flujo igual a 2. Sustituyo la ecuación. 2000 psi. Resuelvo. Tengo una presión de fondo fluyendo de 0. Entonces aquí no tengo ningún error en esta parte. No es negativo, pero es 0. Tomo la ecuación de Harrison y resuelvo en este método con toda la ecuación. Me da la relación de gastos de 1. Precisamente de 1. Cuando la presión de fondo fluyendo es 0, esto me va a dar 1 automáticamente. Entonces mi gasto para una presión de fondo fluyendo de 1000 psi va a ser 178.8 por 1 y me va a dar 178.8 barriles por día. Entonces con 1000 psi yo estoy teniendo el gasto máximo si tuviera una eficiencia de flujo de 1. Llegamos con el inciso C parte 2, que es con 1000 psi pero con una eficiencia de flujo igual a 3. Sustituyo. Ahora la eficiencia de flujo vale 3, entonces yo resuelvo la ecuación de Stanley. Esta ecuación de Stanley me da el valor de menos 1000 psi. Entonces a la ecuación de Harrison va a valer menos 0.5 en el exponente, que hemos multiplicado con 1.792, y yo resuelvo toda la ecuación. A resolverla tengo una relación de 1.19. Entonces ese 1.19 lo voy a multiplicar por el gasto máximo de la eficiencia de flujo igual a 1. Esto va a ser 1.19 por 178.8 y esto me da de valor 212.7 barriles por día. Y así es como se resuelve el ejercicio de IPR, pero ya con el método de Harrison. ¿Se puede agregar más? Sí, podemos crear las curvas de IPR con este método y ver la diferencia entre Vogel y esta. Pero eso te lo puedo dejar a tu consideración. Si quieres que lo hagas, déjamelo saber en la bandeja de comentarios. Hey, aún no te vayas. Si has llegado a esta parte del video, te lo agradezco enormemente. Así que te invito a que le des me gusta, compartas este video y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.